Hoy día vamos a hablar sobre el misterio de Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Ayer hablábamos sobre el misterio de Dios, la Santísima Trinidad, y hoy vamos a hablar del misterio de Jesucristo. Vamos a ir remarcando algunos puntos, quizás algunos puntos ya los conocen, pero siempre es bueno recordar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Del misterio de Jesucristo. El misterio de Jesucristo. ¿Quién es el único que te lleva al Padre? Jesucristo, solo Cristo. ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, por eso ayer hablábamos de tener vida cristocéntrica. Entonces, lo primero que vamos a señalar es lo que la Iglesia señala como los títulos cristológicos, es decir, ¿qué títulos o nombres recibe Jesús, aparte de Jesús? Títulos cristológicos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los títulos cristológicos? Son los diferentes nombres o títulos que recibe Jesús, aparte del nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer un esquema para hacer una síntesis y no marearles. Vamos a poner acá Jesús, así, Jesús. Creo que todos sabemos que Jesús significa Salvador. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Vamos a poner una cita para que luego ustedes lean la Biblia. Mateo 1:21. El ángel le dice a José: llamarás a ese niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que el ángel le dice a José. Le vas a llamar a ese niño Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y tenemos una serie de nombres unidos al nombre de Jesús. Vamos a ir poniendo, vamos a poner acá uno, Cristo. ¿Qué he dicho? Cristo. Cristo es lo mismo que ungido y es lo mismo que Mesías, son sinónimos, ¿de acuerdo? Es lo mismo, significa que Jesús está ungido por el Espíritu Santo. Vamos a poner una cita, Mateo 1:16. Jesús es el Cristo porque está ungido, porque es el Mesías, porque está lleno del Espíritu Santo. Cristo, ¿qué significa? Ungido, Mesías, son sinónimos. 2. Jesús es también el Hijo. Vamos a poner Mateo 11:27. Él es el Hijo. Jesús no es el Padre ni el Espíritu Santo, es el Hijo. 3. Hijo del hombre. Así también Jesús se llama, Hijo del hombre. Jesús es el Hijo del hombre que viene de lo alto. Por ejemplo, Jesús dice: cuando venga el Hijo del hombre rodeado de sus ángeles, reunirá a todas las naciones y a unos los colocará a la derecha y otros a la izquierda. Mateo 25:31 siguientes. Jesús es el Hijo del hombre. ¿Qué significa Hijo del hombre? No tanto que es hombre, sino que viene de lo alto a inaugurar el reino de Dios. Eso significa Hijo del hombre, porque Hijo del hombre es una profecía que está en Daniel. ¿Ya? Si ustedes leen Daniel, vamos a poner acá, Daniel 7:12 siguientes, ahí está la profecía que dice que va a venir alguien de lo alto y que va a inaugurar el reino de Dios y recibirá todo poder, honor y gloria. ¿Quién es el que inaugura el reino de Dios? Jesús, y él viene de lo alto, es el Hijo enviado por el Padre. Jesús también es llamado 4, Hijo de David. Por ejemplo, eso está en Mateo
15:22. ¿Se acuerdan de la cananea que tenía su hija endemoniada? Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija, que está atormentada por un espíritu inmundo. Hijo de David significa también lo mismo que Mesías, porque los judíos esperaban que el Mesías fuese de la descendencia ¿de qué rey? David. Luego a Jesús también se le llama, y esto es muy bonito, el Hijo de María. Hijo de María. Hijo de María. Marcos 6:3. ¿No es este el Hijo de María? ¿No viven sus hermanos con nosotros? Hermanos son parientes, por si acaso, ¿ya? Como lo veremos cuando hablemos de la Virgen María. También a Jesús se le llama el Hijo de José. El Hijo de José. Todos sabemos que José fue el padre adoptivo. Eso está en Juan 1:45. A Jesús se le llama 7 el Rabí. ¿Sí le suena, no? ¿Qué significa Rabí? Maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Juan 1:49. El Rabí. También a Jesús se le llama, vamos a poner 8, el Rey de Israel. Más aún, es el Rey de Reyes y Señor de... El Rey de Israel. También está en Juan 1:49. A Jesús también se le llama el Cordero, Cordero de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién lo nombró así? San Juan Bautista, Cordero de Dios. Juan 1:29. Y Jesús también es la palabra o verbo. También le suena, ¿no es cierto? Palabra, verbo, o si quieres en griego, logos, ¿no? Menos usado, pero vamos a poner logos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Bueno, estos son los títulos cristológicos más importantes. A ver, Jesús, ¿qué significa? Salvador. Cristo, ¿qué significa? Ungido Mesías. Jesús es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. El Hijo. ¿Por qué Jesús es el Hijo del hombre? Porque Él viene de lo alto a inaugurar el reino de Dios. Es el Hijo de David, porque Él es el Mesías anunciado. Es el Hijo de María. María es madre biológica de Jesús. En cambio, José no es padre biológico, es padre adoptivo. Jesús es el Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Jesús es el Rey de Israel. De hecho, Pilato puso INRI, ¿no es cierto? Jesús Nazarenus, Jesús Nazareno, Res Iudeorum, Rey de los judíos. Pero Jesús en realidad es el Rey con mayúsculas, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero está anunciando que Jesús va a derramar su sangre por nosotros. Y Jesús es la palabra, el verbo, el logos. Todo eso es lo mismo, ¿ya? Palabra, verbo, logos. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. El logos se hizo carne. Son sinónimos, ¿ya? Entonces nos acercamos al misterio de Jesucristo con los títulos cristológicos. Jesús es el Cristo, es el Hijo del hombre, es el Hijo de David, es el Hijo de María, es el Hijo de José, es el Rabí, es el Rey de Israel, es el Cordero de Dios, es la palabra, el verbo, el logos. Podríamos seguir, pero vamos a dejarlo ahí porque si no nos estaríamos extendiendo demasiado. También podríamos poner Jesús es sumo y eterno sacerdote. Eso está en la carta a los Hebreos y otros títulos más, pero esto es lo más conocido, ¿de acuerdo? Bien. Baltasar, foto. Para que sigas ganando indulgencias plenarias, hermano. Bien. Entonces, Jesús es el Cristo, el Hijo del hombre, el Hijo de David, el Hijo de María, el Hijo de José, el Rabí.
el Rey de Israel, el Cordero de Dios, la palabra, el verbo, el logos. Número 2. Vamos a preguntarnos quién es Jesús. Desde la doctrina de la iglesia, desde la teología, ¿cuál es la respuesta más exacta? ¿Quién es Jesús? Vamos a detenernos ahí porque nos va a llevar a los concilios cristológicos. La iglesia, en su caminar por el mundo, ha convocado concilios. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de todos los obispos que son convocados por el Papa. Y en la iglesia, aparte del concilio de Jerusalén, que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, que fue el primer concilio, aparte de ese concilio, en la iglesia se han convocado 21 concilios. El último fue el Concilio Vaticano II. Y los 7 primeros concilios fueron cristológicos. ¿Por qué? Porque había que defender la verdad sobre Jesús, ya que aparecieron herejes. ¿Quiénes son los herejes? Aquellos que niegan una verdad de fe. Y la iglesia tiene que salir al frente de los herejes mediante los concilios, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces vamos a borrar. Borramos, ¿no es cierto? Ya, todo está ya en la cámara de Baltasar, Melchor y Gaspar. Bien. Vamos a poner número 2. Número 2. ¿Quién es Jesús? ¿De acuerdo? ¿Quién es Jesús? Ahí nos vamos a detener un momentito y luego vamos a hablar de los concilios llamados cristológicos, que es muy importante que ustedes los conozcan, porque ahí se ven todas las herejías que se han dado y que han afectado la verdad sobre Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová, de alguna manera, tienen que ver con los arrianos. Arrio decía que Jesús no es Dios, Jesús es solo un ser perfecto, muy perfecto, pero no es Dios. Y la iglesia tuvo que combatir al arrianismo en el primer concilio de Nicea. Esto lo vamos a ver a continuación, pero primero vamos a responder. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Hijo de Dios hecho hombre. Cuando decimos Hijo de Dios, estamos hablando de su divinidad. Y cuando hablamos de hombre, de su humanidad. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso está en la Escritura. Vamos a poner algunos textos, ¿no? Vamos a poner así. Jesús, vamos a poner así, 2 flechitas, es verdadero Dios. Verdadero Dios. Vamos a poner 2 textos importantes, ¿ya? Romanos 9:5. ¿Qué he dicho? Romanos 9:5. Ahí se dice que Jesús es el Dios bendito. Jesús es el Dios bendito. Jesús es el Dios bendito. Y Tito 2:13 dice que Jesús es el gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. Tito 2:13. ¿Quién fue Tito? ¿Discípulo de quién? A ver, pregunto otra vez. Tito fue discípulo de Pablo. ¿Y es santo? Sí. Tito y Timoteo. El santo más chiquito, San Tito. El San Tito y San Timoteo. ¿Ya? Son santos. No es broma lo que estoy diciendo. ¿Ya? Bien.
santito, y San Timoteo se celebran el mismo día. Entonces, ¿qué dice Romanos 9:5? Jesús es el Dios bendito. Y Tito 2:13, Jesús es el gran Dios y santo. Con lo cual, la Escritura nos habla de la divinidad de Jesús. Pero también Jesús es verdadero hombre. Verdadero hombre. Jesús es verdadero hombre. Por ejemplo, vamos a poner Primera de Timoteo 2:5, donde se dice que Jesús es hombre como nosotros. Jesús es hombre como nosotros. Como nosotros. Ese texto luego lo volveremos a ver, porque los hermanos evangélicos lo citan mucho y hay que saber refutar. Primera de Timoteo 2:5, completo, dice así. Yo he puesto solo una frasecita. Único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Repito, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Y los hermanos evangélicos usan esa cita para decir que no debemos acudir a la Virgen y a los santos, porque único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ya explicaremos cuando hablemos de la Virgen que eso no se opone a la mediación mariana, porque la Virgen es mediadora en Cristo. La Virgen y los santos no nos llevan al Padre. ¿Quién es el único que te lleva al Padre? Jesús. La Virgen y los santos te llevan a Jesucristo. Ahora, otro texto muy importante. Filipenses 2, 6 al 11. Aquí dice que el Hijo, siendo de condición divina, se anonadó, es decir, se abajó y tomó condición de siervo. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, ha asumido la condición ¿de qué? De siervo, condición de siervo, de hombre. Entonces, la Escritura con claridad enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, como les he dicho, han aparecido en la historia de la iglesia herejes. La primera herejía fueron los docetas, repito, docetas. Los docetas decían que Jesús no era verdadero hombre. Vamos a poner acá abajito, ¿no? Los docetas niegan la humanidad de Jesús. Niegan la humanidad de Jesús. Docetas, ¿ya? No macetas. ¿Ya? Los docetas decían que la humanidad de Jesús era aparente, es decir, que Jesús en su humanidad no era real, sino una especie de fantasma. Y eso fue refutado rápidamente por la iglesia y no tuvieron más éxito. En cambio, cuando aparece Arrio, ya la cosa se complica y es lo que vamos a ver ahorita. Arrio negaba la divinidad de Jesús, ¿de acuerdo? Los docetas niegan la humanidad de Jesús y fueron rápidamente refutados, pero luego surge un hereje llamado Arrio que va a negar la divinidad de Jesús y eso nos va a llevar a los concilios cristológicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a poner abajo que la iglesia defenderá la verdad sobre Jesús en los 7 primeros concilios. Los 7 primeros, que es lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, ¿ya? Los 7 primeros concilios. ¿Cuántos concilios han habido en la iglesia? 21, ¿ya? Y los 7 primeros son los concilios cristológicos. Vamos a poner acá. Concilios cristológicos. Cristológicos. Entonces, vamos a dedicarnos a ver los concilios de una manera muy sintética y con eso ya tenemos todo el panorama completo sobre la verdad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Hijo de Dios significa que es Dios y hombre
estamos hablando de su humanidad. La Escritura dice con claridad que Jesús es el Dios bendito, Romanos 9:5. Jesús es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Jesús es hombre como nosotros, 1 Timoteo 2:5. Jesús ha asumido la condición de siervo, Filipenses 2:6-11. Sin embargo, a pesar de que la Escritura lo dice, lamentablemente surgieron en la historia de la iglesia herejes que negaban o la divinidad de Jesús o la humanidad de Jesús. Y la iglesia tiene que hacer frente con los concilios. Los 7 primeros concilios, llamados concilios cristológicos. Bien. Entonces, para poder explicar todos los concilios de una manera muy sencilla, porque es todo un curso de 6 meses, vamos a hacer una síntesis, un Big Bang para que explote sus cerebros, ¿ya? Vamos a hacer una tabla, ¿ya? Una tabla donde vamos a poner el concilio, la doctrina y la herejía que se refutó. Y con eso creo que ya ustedes van a conocer lo básico, ¿no? Vamos a poner el concilio, vamos a hacer una tabla poniendo el concilio, el año en que se realizó, la doctrina y la herejía que se refuta. Y así se podría hacer con los 21 concilios, pero estamos dando ahorita el misterio de Cristo. Pero se podría hacer tranquilamente lo que voy a hacer con los 21 concilios, pero yo me voy a quedar en el concilio número 7. ¿Ya? Las preguntas al final, por favor. ¿Ya? Gracias. Bien. Entonces, vamos. Baltasar. ¿Ya? Oro, incienso y mirra, hermano. ¿Ya? Bien. Bien. Las preguntas al final, porque a veces, primero que me cortan la viada, ¿no? Pero segundo, porque a veces doy la respuesta en lo que estoy explicando. Bien. Entonces, vamos a hacer una tabla donde vamos a poner así. Usted lo hace más bonito, a colores, 3 dimensiones. Así, concilio, ¿de acuerdo? Concilio. Ahí van a poner concilio. El concilio siempre trae una doctrina, ¿de acuerdo? Doctrina. Siempre trae una doctrina que hay que conocer. Y los 7 primeros concilios traen consigo una refutación a una herejía, ¿no? Vamos a poner herejía refutada. Herejía refutada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos el primer concilio de Nicea. Primer concilio de Nicea. 325. El Papa León XIV ha viajado a Nicea, o viajó, mejor dicho, hace unas semanas, porque se cumplían 1700 años de este concilio, que fue muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no?, se enseñó la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo. Es decir, que el Hijo es Dios. Es Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Y continúa el texto, ¿no? En otras palabras, Jesucristo es Dios, ¿ya? La divinidad del Hijo se enseñó en el primer concilio de Nicea. No es que antes la iglesia no profesara la divinidad del Hijo, sino que ahora había que formularla dogmáticamente para que no queden dudas, porque surgió un hereje, ¿quién? Arrio, vamos a poner acá, Arrio.
negaba la divinidad del Hijo. Decía que era solo una criatura perfecta. Lo que dicen ahora los testigos de Jehová. ¿Ya? Muy bien, entonces, en el concilio de Nicea, primer concilio de Nicea, se enseñó la divinidad del Hijo. El Hijo es tan Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, etcétera, etcétera. De la misma naturaleza del Padre, ¿no? De la misma naturaleza del Padre. Bien, vamos al siguiente concilio, que es el concilio primero de Constantinopla. ¿Qué he dicho? Primero de Constantinopla, ¿no? Hay un trabalenguas, ¿no? Constantinopla, del año 381. Aquí, ¿qué se enseñó? Se enseñó la divinidad del Espíritu Santo. Se enseñó la divinidad del Espíritu Santo. Se dijo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Porque apareció un hereje llamado Macedonio, así se llamaba, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y este hereje macedonio tuvo sus seguidores que se llamaban los neumatómacos. ¿Qué significa neumatómaco? Los que luchan contra el Espíritu Santo. Neumatómacos. Entonces, fíjense, el primer concilio de Nicea enseñó la divinidad del Hijo, refutó a Arrio, que negaba la divinidad del Hijo. El primer concilio de Constantinopla del 381 enseñó la divinidad del Espíritu Santo y refuta a Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Sigamos. Vamos con el tercer concilio. ¿Perdón? Primera de Nicea, primero de Constantinopla. Neumatómacos. Neumatómacos. Neuma en griego es espíritu. Vamos con el tercer concilio, que es el concilio de Éfeso. Éfeso. Del año 431, ¿ya? Éfeso. Éfeso está en Turquía, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Aquí se enseñó que en Jesucristo hay un solo sujeto, no dos. Y por eso, María es la Madre de Dios, es Theotokos, vamos a poner el griego, Theotokos en griego, significa Madre de Dios. ¿Qué significa Theotokos? En Jesucristo hay un solo sujeto, no dos. Un solo sujeto, la segunda persona de la Trinidad. Hay un solo sujeto y María es madre del sujeto, es madre del sujeto. Y por eso, dado que el sujeto es divino, María es la Madre de Dios. No es que María le ha dado la divinidad a Jesús, no.
María colabora en la humanidad de Jesús, pero es madre del sujeto. A ver, para que me entiendan, yo soy sacerdote. Mi madre, que se llama Nelly, cuando la ve dice, la madre del padre Carlos Rosell, pero mi mamá no me ha dado el sacerdocio. ¿Me entienden? Mi mamá no me ha dado el sacerdocio. Pero la gente cuando la ve dice, es la mamá del padre Carlos Rosell, del sujeto. Lo mismo pasa con Jesucristo. María es madre del sujeto, el sujeto es divino, es la segunda persona de la Trinidad. Pero María no le ha dado la divinidad a Jesús. Aquí tenemos un hereje llamado Nestorio. Nestorio decía que en Jesús había dos sujetos. Que en Jesús había dos sujetos. Y María sería madre del sujeto humano, pero no madre del sujeto divino. Por eso negaba que María fuese la madre de Dios, ¿no? Negaba que María fuese madre de Dios. Repito, Nestorio decía que en Jesús había dos sujetos, el sujeto humano y el sujeto divino. Eso está mal. En Jesús hay un solo sujeto, una sola persona. Hay dos naturalezas, pero un solo sujeto. ¿Ya? No se pierdan lo que estoy diciendo. La Virgen es madre del sujeto. El sujeto, pregunto, ¿es divino o humano? No, divino. Son herejes, ¿ah? El sujeto, Jesucristo, la persona o sujeto, ¿es divina o humana? Es divina, la persona divina. Jesús no es persona humana, es persona divina. Tiene dos naturalezas, pero una sola persona. ¿Entendieron? Ya. Por eso va a ser necesario otro concilio. Vamos a poner acá el concilio de Calcedonia. ¿Qué he dicho? Calcedonia del 451. Aquí se enseñó que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, ¿de acuerdo? Y además enseñó que estas dos naturalezas están unidas en la única persona del Verbo, Y se enseñó 4 expresiones para entender cómo hay que entender la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que las voy a poner ahorita. Estas dos naturalezas están unidas. ¿De acuerdo? No mezcladas. No separadas. No cambiadas. Y no divididas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas, pero no están mezcladas. Jesús no es una mezcla divino-humano. No están mezcladas, no están separadas, no son dos sujetos. No están cambiadas, lo divino es divino, lo humano es humano. Y no están divididas. Jesús no es semidios y semihombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. ¿Han visto los centauros? ¿Cómo que sí si no existen? Ah, ya, en ficción.
Un centauro es mitad hombre, mitad caballo. A ver, Jesús no es mitad Dios, mitad hombre. Entonces, repito, esto es muy importante, Calcedonia fue muy importante. Hay un solo sujeto, eso se enseñó en Éfeso, y hay dos naturalezas. El sujeto es divino, es el verbo. Las dos naturalezas están unidas, no mezcladas. Jesús no es una mezcla. No separadas, no son dos sujetos. No cambiadas, lo divino es divino, lo humano humano. Y no divididas. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre, ¿ya? Son las cuatro expresiones del Concilio de Calcedonia. Entonces ya se va profundizando cada vez más en el misterio de Cristo. La iglesia va profundizando. Aquí tenemos un hereje llamado Eutiques, ¿de acuerdo? Eutiques. Eutiques decía que Jesús solo tenía una naturaleza. Jesús solo tenía una naturaleza, la divina. Y los seguidores se van a llamar monofisitas, ¿de acuerdo? A ver, repitan. Monofisitas. ¿Por qué monofisitas? Porque physis en griego es naturaleza y mono uno, una naturaleza. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? Dos. ¿Qué decían los monofisitas? Que solo tiene una, la divina. Entonces, vamos recapitulando con calma. El primer concilio de Nicea, 325, enseñó la divinidad del Hijo. El Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, es de la misma naturaleza del Padre. En el primer concilio de Nicea se va a refutar a Arrio, quien negaba la divinidad del Hijo y decía que era solo una criatura perfecta, lo que hoy dicen los testigos de Jehová. El primer concilio de Constantinopla de 381 se enseñó la divinidad del Espíritu Santo, es Señor y dador de vida. Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo, son los neumatómacos, los que luchan contra el Espíritu Santo. Luego el concilio de Éfeso, del 431, se enseñó que en Jesucristo hay un solo sujeto, Y María es madre del sujeto, y el sujeto es divino, por eso María es Teotocos, madre de Dios, porque se es madre del sujeto. Aunque la Virgen no le ha dado la divinidad a Jesús, quien nace de María es el sujeto verbo, el sujeto hijo. Nestorio decía que en Jesús había dos sujetos, sujeto humano y sujeto divino, y María sería la mamá del sujeto humano y no la mamá del sujeto divino, por eso negaba que María fuese la madre de Dios. Y fíjense aquí, la gente totalmente indignada rechazó a Nestorio, porque la gente ama a la Virgen. Por eso la iglesia tiene que convocar rápidamente un concilio en Éfeso, y dice la historia que los obispos estaban reunidos para defender a la Virgen María y proclamar el dogma de la maternidad divina. Y afuera del lugar donde estaban los obispos, la gente tenían bastones, porque dice que iban a agarrar a bastonazos a los obispos si no defendían a la Virgen. Bravos, ¿ah? Y cuando se enteraron que los obispos habían definido el dogma de la Teotocos, ¿qué significa Teotocos? Botaron los bastones, cogieron antorchas, encendieron las antorchas y comenzaron a cantar en procesión: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí surgió la segunda parte, la Ave María, en el concilio de Éfeso del año 431. Luego, Calcedonia es muy importante, porque Calcedonia te dice: en Jesús hay dos naturalezas, están unidas y hay cuatro expresiones que empiezan con no. Número 1, no. Número 2, no. Número 3, no. Y número 4, no. No mezcladas, no separadas, no cambiadas, no divididas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a... Preguntas al final, por favor. Al final, las preguntas. Vamos
ahora con el segundo concilio de Constantinopla, ¿ya? Vamos a borrar. Anoten sus preguntas con calma, yo voy a responder todo. Hasta mi edad, si quieren preguntar, ¿ya? ¿Ya? Pero ahorita, al final, las preguntas. Gracias. Ya. Vamos a borrar, ¿ya? Bien. Vamos a seguir entonces. Ahora son 7, ¿no? Faltan 3, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a... Si ustedes saben, los 7 primeros concilios ya tienen toda la doctrina de la Iglesia sobre Cristo. Los 7 primeros concilios son fundamentales para defender la verdad sobre Cristo. Bien, entonces, ¿cuántos concilios tenemos ya? 4. ¿Cuántos faltan? 3. Muy bien. Son 7 concilios cristológicos. Bien. Vamos a continuar con el Excel. Bien, vamos ahora a poner acá segundo de Constantinopla. Constantinopla. Segundo de Constantinopla, año 553. Aquí se enseñó que uno de la Trinidad murió por nosotros. Uno de la Trinidad murió por nosotros. La pregunta es, ¿quién es el que muere por nosotros? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, ¿ya? Porque también surgen algunos diciendo que quien muere es el Padre, y esa es una herejía que se llama patripacionismo, está mal. El Padre no es el que muere por nosotros, ni el Espíritu Santo. ¿Quién es el que muere por nosotros? Jesucristo, el Hijo. Por eso este concilio aclaró, uno de la Trinidad murió por nosotros, fue el Hijo. Y en este concilio se volvió a condenar a todas las joyitas que les he mencionado. Arrio, Macedonio, Nestorio y Eutiques. Se vuelven a condenar a estos herejes como para remarcar que no hay que seguir sus doctrinas, ¿ya? Pasemos al tercer concilio de Constantinopla, ¿ya? Tercer concilio de Constantinopla. Años 680 al 681. Aquí se enseñó que en Jesús hay, a ver, les pregunto, ¿cuántas voluntades hay en Jesús? Si hay 2 naturalezas, 2 voluntades, muy bien. Hay 2 voluntades en Jesús. En Jesús hay 2 voluntades. Voluntad divina y voluntad humana. Muy bien. Voluntad divina y voluntad humana. Y un texto clásico es lo que pasó en Getsemaní. Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, no se haga a mí
voluntad, sino la tuya. Ahí está la voluntad humana de Jesús y la voluntad del Padre es la voluntad divina. ¿Por qué se tiene que decir esto? Porque surge un hereje, Sergio de Constantinopla. Sergio de Constantinopla, quien decía que Jesús solo tenía una voluntad. Jesús solo tenía una voluntad. Y esta herejía se llamó monoteletas. A ver, repitan. Monoteletas. Monoteletas. Así como monofisismo es una naturaleza y es una herejía, monoteletas es que Jesús solo tiene una voluntad. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? Dos. Voluntad divina y voluntad humana. Los monoteletas, con Sergio de Constantinopla a la cabeza, decían que Jesús solo tenía una voluntad, la voluntad divina. Y eso fue refutado por la Iglesia en el tercer concilio de Constantinopla del año 680 al 681. Bien, y vamos a otro concilio que es importante. Vamos al segundo de Nicea, ¿ya? Del año 787. ¿Por qué es importante? Porque aquí se enseñó la validez de las imágenes sagradas. Imágenes sagradas sobre Jesús, María y los santos, ¿no? Sobre todo, este concilio va a apoyarse en algo que es de sentido común. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dado que es verdadero hombre, se le puede pintar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿no? O sea que si Jesús tiene una verdadera humanidad, se le puede representar. No hay ningún problema. Pero también este concilio aclaró que no se adoran las imágenes, ¿ya? En el segundo concilio de Nicea del año 787, la Iglesia enseñó con claridad que podemos pintar a Jesús, podemos pintar el rostro de Jesús, por ejemplo, pero no se adoran las imágenes de Jesús. No se adoran las imágenes. Se adora solo a Dios. Pregunto, ¿se adora la Eucaristía? Sí, porque la Eucaristía es el mismo Jesús. Entonces, para que vean que los hermanos evangélicos no tienen razón cuando dicen que la Iglesia adora las imágenes. La Iglesia ha condenado que se adoren las imágenes. ¿En qué concilio? En el segundo Nicea del año 787. Entonces, aquí surgen unos herejes llamados iconoclastas. Iconoclastas. ¿Quiénes son los iconoclastas? Los que niegan la validez de las imágenes sagradas. Iconoclastas, ¿eh? Niegan la validez de las imágenes sagradas. ¿De acuerdo? Los iconoclastas comenzaron a sacar cuadros, los íconos, los cuadros, las imágenes sagradas, comenzaron a sacarlas, a quemarlas. La Iglesia tiene que reaccionar con este concilio, el segundo concilio de Nicea, donde dice que es válido pintar a Jesús, a la Virgen, a los santos, pero también aclaró, vamos a poner acá, aclaró que no se adoran imágenes, no se adoran las imágenes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 7 primeros concilios
Los concilios son primer concilio de Nicea, primer concilio de Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, segundo concilio de Constantinopla, tercer concilio de Constantinopla y segundo de Nicea. ¿Ya? Son los 7 primeros concilios. Ahora, ahorita no lo voy a hacer, no da la clase para eso, pero si ustedes hicieran esto con los 21 concilios, tendrían toda la doctrina de la iglesia completa, porque hay 21 concilios. ¿Solo he hecho cuántos? 7, ¿ya? ¿Cuál fue el último? Concilio Vaticano II. Bien, entonces, a manera de síntesis, para pasar a la misión de Cristo, todo lo que les he explicado podemos sintetizarlo en un esquemita que estoy seguro que les puede ayudar para entender todo lo que enseñaron estos 7 concilios, ¿ya? Vamos a hacer un esquemita para que quede más claro lo que les he dicho. ¿Se puede borrar? Ya, vamos a borrar con la tecla mota o el mouse. Bien. A ver, vamos a recordar. La iglesia en los 7 primeros concilios nos dice lo siguiente. Abajito de la tabla ustedes pueden hacer este dibujito, ¿no? Jesús es el Hijo, ¿no es cierto? Muy bien, es el Hijo. ¿Cuántas naturalezas hay? 2, muy bien, 2 naturalezas. Tenemos naturaleza divina y naturaleza humana. Naturaleza divina y naturaleza humana. Están unidas, ¿de acuerdo? Están unidas, no mezcladas, no separadas, no cambiadas, no divididas. Están unidas la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina le corresponde una voluntad divina. Y la naturaleza humana le corresponde una voluntad humana. En Jesús, ¿cuántos sujetos hay? Uno solo, el Hijo. Y el Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. El Hijo o el Verbo, la palabra, en el Hijo se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esto se llama la unión hipostática, ¿de acuerdo? Unión hipostática. Hipostática, así se llama, ¿eh? La unión hipostática se llama. La unión de 2 naturalezas en la única persona del Hijo. ¿Cuántos sujetos hay en Jesús? ¿Cuántas naturalezas? ¿Cuáles? Divina y humana. No mezcladas, no separadas, no cambiadas, no divididas. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el misterio de Jesucristo. Entonces, los 2 misterios centrales de la fe católica son el misterio de la Trinidad y el misterio de Jesucristo. El misterio de la Trinidad significa
un solo Dios y tres personas divinas. Una sola naturaleza divina, tres personas divinas. Es el misterio de la Trinidad. Y el misterio de Jesucristo es una sola persona y dos naturalezas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas? Una sola, el Hijo. Una sola persona y dos naturalezas. Están unidas, no mezcladas, no separadas, no cambiadas, no divididas. ¿Ya? Este es el misterio de Jesucristo. Como Dios tiene acciones divinas, como hombre tiene acciones humanas. Y las dos naturalezas se unen en la única persona del Hijo. ¿Ya? Entonces, todo eso está enseñado en los 7 primeros concilios. ¿Ya? Bien, vamos para ir cerrando este tema con un puntito muy importante que es ¿cuál es la misión de Jesús? Creo que todos sabemos que Jesús es el Salvador, pero la Escritura nos presenta varias expresiones que quisiera mencionar brevemente para que también nosotros comprendamos que lo que ha hecho Jesús es tan maravilloso que una sola palabra no basta para explicar la misión de Jesús. Jesús es el Salvador, pero la Escritura presenta varias palabras para explicar lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y eso es lo que quisiera mencionar, ¿ya? Bien. Vamos a borrar. Bien. Vamos al número 3, ¿ya? Vamos a poner ahora número 3. Estamos en el misterio de Cristo. Una llamada del más allá, no contesten. Si contestan, se van al purgatorio, ¿ah? Número 3. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? Hemos visto ya quién es Jesús. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora vamos brevemente a señalar la misión de Jesús. Así vamos a poner un esquemita. Misión de Jesús es Salvador. ¿Cuál es la misión de Jesús? Ser el Salvador, ¿no? Dice Primera de Timoteo 1:15. Jesús ha venido a salvar a los pecadores, siendo yo el primer pecador. Dice San Pablo, una cita muy bonita. Jesús ha venido a salvar a los pecadores, siendo yo el primer pecador. Pero la Escritura nos presenta varias palabras que tienen que ver con la salvación realizada por Jesús. Vamos a ponerlas, ¿no? 1. Redención. Redención, que significa que Jesús nos rescata del pecado, del diablo, de la muerte. Nos rescata. Jesús nos ha rescatado. Eso, por ejemplo, lo pueden leer en Colosenses 1:14. Redención significa rescate. Nos rescata del pecado, nos rescata de la muerte, nos rescata del diablo. ¿Ya? 2. Reconciliación. Reconciliación. Jesús nos reconcilia con el Padre. ¿Quién nos ha reconciliado con el Padre? Jesús. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Jesús nos ha reconciliado con el Padre. 3.
Jesús hace la restauración. Jesús hace la restauración de nuestra vida, ¿no? Restaura nuestra vida, nos cambia la vida. Hechos de los Apóstoles 3:21. Ha hecho la restauración. Reconstruye nuestra vida. 4. La recapitulación, lo dice San Pablo. Jesús ha recapitulado todo. Recapitulación. Jesús hace todo de nuevo. Hace todo te renueva. Efesios 1:10. Jesús ha recapitulado todo. En Cristo somos una nueva criatura, dice 2 de Corintios 5:17. Cristo recapitula tu vida, todo empieza de nuevo. 5. La justificación. Justificación. Cuando estaba en el colegio, hace muchísimos años atrás, yo no faltaba casi nunca, pero me dio hepatitis una vez, pues por prestar cuaderno a un chico que le había hepatitis, nadie quería prestar y yo le presté. Estaba niñito, me dio hepatitis, 15 días, y tuve que llevar mi justificación. Mi mamá me hizo una justificación, Carlitos ha estado enfermo. ¿Qué es justificación? A ver, ¿qué significa que Jesús te justifica? Esta frase es muy de San Pablo, ¿no? La usa mucho San Pablo. Dice San Pablo, Cristo te justifica. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús te renueva de tal manera que te hace agradable al Padre, ¿no? Jesús nos hace agradables al Padre. El Padre ya no ve tus miserias y tus pecados porque Cristo te ha renovado desde dentro. Jesús nos hace agradables al Padre. Jesús nos hace agradables al Padre. Eso significa justificar. Por ejemplo, está en Romanos 5:1. Jesús nos ha justificado, nos renueva interiormente, nos transforma de tal manera que el Padre ve en nosotros a Cristo, a su Hijo amado. Somos agradables al Padre cuando en nosotros está ¿quién? Cristo. 6. Liberación. ¿Quién te libera? Cristo, Jesús. Jesús nos libera de toda esclavitud. Nos libera de toda esclavitud. Gálatas 5:1. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. 7. Una palabra también muy usada, expiación, que es lo mismo que propiciación. ¿Ustedes rezan la coronilla del Señor de la Divina Misericordia? Ahí se usa la palabra propiciación. Es lo mismo, expiación, propiciación. Jesús ha hecho la expiación por nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Jesús ha asumido nuestros pecados y ha sufrido por nosotros en la cruz. En lugar de nosotros ha sufrido en la cruz. Vamos a poner acá Romanos 3:25. Él es propiciación por nuestros pecados, dice Romanos 3:25. Es decir, Jesús, siendo inocente, asume nuestros pecados de todos los hombres, de todas las razas, y expía en la cruz derramando su sangre. Sufre de verdad por nosotros. Eso significa propiciación, expiación, que Jesús ha sufrido de verdad por nosotros. 8. La purificación. Jesús
nos purifica con su sangre. Jesús nos purifica con su sangre. Eso está, por ejemplo, en 1 de Juan 1:7. Hemos recibido la purificación gracias a que Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Hay otra palabra que también aparece, de repente no es tan popular, pero la voy a poner, divinización. Divinización. ¿Qué he dicho? Divinización. ¿Qué significa divinización? Que Jesús nos comunica la vida divina. Jesús nos comunica, ¿qué vida? La vida divina, la vida de la Trinidad. Participamos de la vida divina, de la vida de Dios, gracias a Jesús. Segunda de Pedro 1:4. La palabra propiciación es usada por San Pablo porque San Pablo se apoya en lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, en la fiesta del Yom Kippur. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba? Que se sacrificaba un macho cabrío y la sangre del macho cabrío se rociaba sobre una cubierta. Esa cubierta se llamaba caporet, y el caporet se traduce como propiciatorio. De ahí viene la palabra propiciación, hace referencia a esa cubierta dentro de la cual estaban las tablas de la ley, donde el sumo sacerdote rociaba sangre. Entonces la palabra propiciación hace referencia a la sangre, al sufrimiento, y eso se aplica a Cristo. Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Entonces, fíjese todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Por eso les decía que la palabra salvación nos queda corta porque la Escritura, para hablar de lo que ha hecho Jesús por nosotros, usa diferentes expresiones. Jesús nos salva, rescatándonos del pecado, del demonio y de la muerte, reconciliándonos con el Padre, restaurando nuestra vida, haciendo en nosotros todo de nuevo. Por eso, si tú ya te has confesado, olvídate de tus pecados, ya no te tortures. Cristo te cambia la vida, Él hace todo de nuevo, dice San Pablo, todo de nuevo. Jesús te justifica, te hace agradable al Padre, te libera de todo tipo de esclavitud. Él ha sufrido por ti, ha derramado su sangre por ti. Él te purifica con su sangre y Él te comunica la vida divina. Eso es todo lo que hace Jesús por nosotros. Y siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de la misión de Jesús. ¿Ya? Bien. Vamos con el último punto ya para que hagan sus preguntas. Vamos con el último punto para ir cerrando ya este tema. ¿Cuáles son las presencias de Jesús? Es importante esto porque hoy yo puedo encontrarme con Cristo. Todo lo que hemos visto no es algo del pasado. Jesús es actual, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy me puedo encontrar con Jesús y puedo participar de todo lo que Jesús ha hecho, porque Jesús está vivo. Por eso vamos a poner 4, ¿cuáles son las presencias de Jesús? Y con eso murió el payaso. Ya no se usa esa expresión. Yo a veces uso expresiones que los jóvenes ya no entienden. Ya no entienden. Yo tengo que reinventarme. Yo no sabía, por ejemplo, TQM en los mensajes. Por mis sobrinitas he aprendido. TQM, te quiero mucho. Eso lo he aprendido por mis sobrinitas. Tío, TQM. Murió el payaso, ya no se usa ya.
Bien, vamos a terminar y luego hacer sus preguntas. Número. ¿Cuáles son las presencias de Jesús, no? Hagamos una pequeña tabla. Vamos a poner acá presencia, un texto bíblico. Y una exigencia, ¿no? Porque Jesús es actual, no es un personaje del pasado. La mayor presencia es la presencia eucarística, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mayor presencia? Presencia eucarística. Juan 6:54. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí la exigencia es tener una sólida vida eucarística. Sólida vida eucarística. Por supuesto, lo primero es la Santa Misa, ¿no? Lo máximo. Pero también está la adoración eucarística, ¿no? Ahí está Jesús vivo. Y recibir correctamente la Eucaristía, siempre en gracia de Dios, nunca en pecado mortal. La mayor presencia es la presencia eucarística. Pero también hay otras presencias. La presencia de Jesús en los otros sacramentos. En los otros sacramentos. Hay una presencia de Jesús en los otros sacramentos. Por ejemplo, cuando San Pablo habla del bautismo, dice que recibimos la vida de Cristo, la vida nueva, Romanos 6:4. Hay que frecuentar los sacramentos. Hay una presencia de Cristo en los otros sacramentos porque en los otros sacramentos recibimos la gracia de Cristo. Sobre todo, asumiendo que todos estamos bautizados, es importante el tema de la confesión. Ahí recibimos también la gracia de Cristo, hay una presencia de Cristo. Tenemos una presencia de Jesús en la persona del sacerdote, cuando celebra los sacramentos. Está actuando in persona Christi. Jesús ha dicho, está en Lucas 10:16, a quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. A quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Hay una presencia de Jesús en el ministro sagrado. ¿Cuál es la exigencia? Aquí la exigencia es no solamente respetar a los sacerdotes, sino orar por las vocaciones, que no falten sacerdotes. Porque, quiero aclarar, en la iglesia todos tenemos la misma dignidad. No hay cristianos de segunda categoría, de tercera categoría. No, todos estamos en primera división, ¿ya? Todos estamos en primera división. Pero los sacerdotes son importantes, porque si no hay sacerdotes no hay sacramentos. Y hay una presencia de Jesús en la persona del sacerdote. El sacerdote, cuando celebra los sacramentos, actúa en persona Christi, en la persona de Cristo. Hay una presencia de Jesús en su palabra. Vamos a poner acá, en la palabra de Dios.
Vamos a poner un texto muy bonito, Juan 6, 68. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién lo dijo? Pedro, muy bien, ¿no? ¿Cuál es la exigencia? Escuchar y meditar la palabra de Dios. Hay una presencia de Cristo en la palabra. Hay una presencia de Cristo en la comunidad orante. La comunidad orante. Vamos a poner un texto que es contundente. Mateo 18, 20. Ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Jesús está en medio de la comunidad orante. Cuando en tu familia, por ejemplo, se reza, cuando te reúnes en familia para orar, ahí está Cristo. Cuando nos reunimos en oración, ahí está Cristo. Hay una presencia de Cristo en la comunidad orante, ¿no? ¿Cuál es la exigencia? Practicar la oración comunitaria. Y vamos a poner ya, para cerrar esta tablita, la presencia de Jesús en los pobres. En los pobres, los enfermos, los descartados. Hay una presencia de Jesús ahí. Mateo 25, 31 al 46. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando he tenido sed me han dado de beber. Cuando he estado desnudo me han vestido. Cuando he estado en la cárcel me han visitado. Hay una presencia de Jesús en las personas necesitadas y eso nos lleva a vivir la caridad con los pobres. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta decía algo muy bonito. Decía, yo voy de Jesús Eucaristía al Jesús pobre. Luego de tener mi misa y mi adoración, voy a encontrarme con el Jesús presente en los pobres. Del Jesús Eucaristía voy al Jesús presente en los pobres. Y San Agustín decía, dale al Cristo pobre lo que te ha dado el Cristo rico. ¿Quién es el Cristo rico? La Eucaristía. ¿Y quién es el Cristo pobre? El pobre, el descartado, el enfermo, el débil. Entonces, Jesús está presente en primer lugar en la Eucaristía. La presencia eucarística es la máxima presencia, pero también hay una presencia de Jesús en los otros sacramentos, en la persona del sacerdote, en la palabra de Dios. Hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Por eso ustedes se ponen de pie cuando se proclama el Evangelio. En la primera lectura están sentados. En el Salmo están sentados, pero en el Evangelio se ponen de pie, porque es Jesús quien te está hablando, el mismo Jesucristo te está hablando. La comunidad orante es un espacio donde se hace presente Jesús, en la comunidad orante. Y Jesús está presente en los pobres, en los enfermos, en los descartados. Muy bien, ahora sí, Rafael, el micro, porque habían hermanos que estaban empilados para preguntar desde el inicio. Creo que acá había una primera pregunta. Sí, el micro para que te escuchen. Buenas. Bueno, no voy a preguntar su edad porque dijo que no pregunte. Voy a preguntar, padre, hablando de lo último que usted ha dicho sobre el aspecto de no adorar imágenes, en la Semana Santa nosotros tenemos algo que es la adoración de la cruz. Visto en frío, es un madero. ¿Cómo respondemos a esto cuando enseñamos no adoramos imágenes, pero sí hacemos el gesto de la adoración a la cruz en la Semana Santa? Lo que pasa es que la expresión puede resultar ciertamente confusa porque no se está adorando al madero, no se está adorando la materialidad, sino que se adora a Jesús crucificado, o sea, Jesús en la cruz. Eso es
el sentido de la adoración de la cruz. No es la adoración a la madera, no es la adoración a la materialidad, sino que estamos adorando a Jesús en la cruz. O sea, nos imaginamos a Jesús en la cruz y lo estamos adorando. Ese es el sentido de la adoración a la cruz. Lo mismo pasa con la adoración al niño, ¿no? Decimos, vamos a adorar al niño. Está claro que cuando besas al niño no estás adorando el yeso. Lo mismo aplicamos a la cruz, no estás adorando la madera que besas, sino lo que representa. Es decir, ese beso en realidad lo estás dando a Cristo crucificado, ¿ya? Bien, aquel hermano. Padre, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, claro. Cuando habló de los concilios, que en cada uno había una enseñanza, ¿esas enseñanzas todas son dogmas o algunas de ellas son dogmas? En los concilios, todo lo que he puesto en los 7 primeros concilios son dogmas. Sí. O sea, esos 7 aspectos sobre Jesús Son dogmáticos. y el Espíritu Santo Sí. son dogmas. Sí, son dogmas. Ya, gracias. Son dogmas de fe. Ahora, no todo lo que sean los concilios son enseñanzas dogmáticas, pero en el caso de los 7 primeros sí, son dogmas cristológicos. Padre, buenas noches. Sí. Agradecer porque en esta hora he aprendido más que en 20 años. Mi pregunta es, si todo lo que usted ha expuesto, todos los demás sacerdotes lo conocen, me voy a la parte, la comunidad orante. No hay santísimo en muchas parroquias. Toda la semana no existe en algunas 3 horas. Por eso mi pregunta es, ¿por qué la sociedad está como está? Porque no tiene santísimo. Gracias. Bueno, eso conecta con este punto, ¿no? De repente no es santísimo, pienso yo, porque no hay sacerdotes. Y entonces, por eso digo, hay que orar por las vocaciones, porque cuando hay un sacerdote hay santísimo, cuando hay sacerdote hay sacramentos. Lamentablemente, si no hay sacerdotes, no se puede consagrar. Entonces, ¿qué es lo que pide la Iglesia cuando no hay sacerdotes? Lo que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra hace presente a Jesús, ciertamente, no como la presencia eucarística, la comunidad orante, que escucha la palabra de Dios, hay una presencia de Jesús, pero no está en ese nivel que está cuando hablamos de la Eucaristía, pues ya. Sí. Primero, para felicitarlo por la gran capacidad que tiene de sintetizar un tema tan extenso. Mi pregunta va en el sentido de que si nos ha dado los 7 concilios cristológicos y nos enseña las verdades que se han defendido ahí, me gustaría saber quiénes las defendieron y si esas personas que defendieron esos errores que habían son los que se denominan padres de la Iglesia. Sí, gracias. Esa es mi pregunta. Sí. Muchas gracias. Yo no he querido ya extenderme en los padres de la Iglesia, pero su pregunta está muy bien, le felicito. A ver, en cada concilio siempre hay grandes teólogos y en el caso de los 7 primeros concilios han habido grandes santos que la Iglesia llama los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son los primeros teólogos que ha tenido la Iglesia y que además llegaron a la santidad. Por ejemplo, en el primer concilio de Nicea estaba ahí como teólogo en ese concilio San Atanasio. San Atanasio es un padre de la Iglesia. Luego en el primer concilio de Constantinopla estaba como teólogo, su doctrina fue de alguna manera muy importante para defender al Espíritu Santo, San Basilio Magno. En el concilio de Calcedonia fue el Papa San León Magno, quien también es un padre de la Iglesia. Y así, cada uno de los concilios, los primeros concilios, ha tenido atrás un santo teólogo que se llaman los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín es un padre de la Iglesia, San Ambrosio es un padre de la Iglesia. El tema de los padres de la Iglesia es un tema que es bonito explicarlo, pero ahorita ya nos quedamos con el tiempo, pues
ya muy cortos para poder profundizar. Pero vamos a tratar en alguna de las clases de tocar ese tema de los padres de la iglesia, ¿ya? Los padres de la iglesia son importantes, ¿por qué? Porque, como les he dicho, han sido los primeros teólogos los que han tratado de explicar de la mejor manera la doctrina de la iglesia y además han sido santos. Han unido el estudio con la santidad y sus enseñanzas han ayudado a la iglesia a combatir a los herejes. Muy bien, pues ya les dejo porque ya hay humo, ya. Voy a darles la bendición final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de formación. Ayúdanos a comunicar siempre con gozo y alegría tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Buenas noches y gracias por la paciencia.